A ver, ¿Cómo va? señor García Belaúnde, si usted considera que usted es una profesional, usted es un abogado. Exactamente. ¿Dónde está la ética de los abogados? Discúlpeme, pero usted me está diciendo que yo actué con poca ética. Debo decirle que considero que no. Usted tiene derecho a considerar... Señorita y señora invitada, por favor, a través de la presidencia. Sí, a través de la presidencia. Yo no le he dicho eso. Lo que yo le he dicho es que ¿dónde está la ética en los abogados que asumen trabajos de compañías cuestionadas? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está su distinción entre va a trabajar por una empresa buena o una empresa mala? ¿Va a ayudar, a asesorar, a conseguir obras y a perfeccionar el aparato jurídico, en este caso de empresas que están haciendo bien o empresas que están haciendo mal? ¿Dónde está la distinción? A eso me refiero. Ya, a ver, yo le voy a decir acá, yo soy una persona que creo que como muchas otras personas que hemos trabajado con el grupo Odebrecht, somos personas que hemos hecho nuestro mejor trabajo, hemos trabajado de manera profesional, hemos creído, como muchas otras personas, que se hacía un buen trabajo. Creo que es injusto, y la verdad le digo, creo que es injusto simplemente meternos a todos en una bolsa ahora que todo se sabe y decir que era una empresa maligna, y probablemente yo no puedo hablar de una empresa, la empresa no existe, existen personas que han hecho actos delictivos y por lo cual estamos pagando muchas personas. Entonces, si usted me pregunta a mí por qué no lo hice, si yo hubiera tenido una bola mágica y hubiera sabido pues que tal persona hizo tal cosa, o alguien me hubiera informado el día uno, mira, esta empresa tiene esta práctica, no lo hubiera aceptado. Creo que... ¿Pero usted venía de Proinversión? ¿Usted había trabajado en Proinversión? No. No. Pero usted está, de acuerdo a la Fiscalía, coludida con Ramírez. Sí, pero la Ramírez Cadenillas, que, en fin, tiene su participación visos de alta corrupción. ¿Usted no se dio cuenta tampoco del que el señor Edgar Ramírez era nocivo, era tóxico, como usando una frase? A ver, yo la verdad no puedo calificar a nadie de nocivo ni tóxico. Yo al señor Edgar Ramírez Cadenillas no lo conozco. Sé que es un profesional del sector. Había prestado asesorías a Kuntur Transportadora de Gas antes de que yo entrara. A ver, ¿a usted no le parece mal que el señor Cadenillas o Ramírez Cadenillas haya trabajado para Odebrecht para Proinversor y luego acabe trabajando para Odebrecht? ¿Eso no le pareció mal? A ver, yo no. ¿O fue a la inversa? No conozco la, digamos. O sea, usted no averigua la biografía de las personas antes de trabajar con ellas. Trabaja simplemente. Yo nunca trabajé con el señor Edgar Ramírez Cadenillas. O sea, no sé de dónde sale eso. Yo he trabajado para Kuntur Transportadora de Gas. Y le he explicado para Odebrecht Ingeniería y Construcción, para Gasoducto Sur Peruano. Le pido por favor que me diga cuándo yo trabajé con el ingeniero Ramírez Cadenillas. Yo no estoy diciendo que usted ha trabajado con Cadenillas, yo estoy diciendo que usted ha trabajado para Odebrecht. Sí. Señora Jocama, usted esperará que el congresista termine de formular la pregunta a fin de que pueda responder. De lo contrario, nos desordenamos acá. No puede interrumpir mientras esté en el uso de la palabra. Por favor. Congresista García Belaúnde. O sea, acá me lo recuerda muy bien la colega. Ramírez trabajó para Kuntur y después acaba trabajando como consultoría, ¿no? Y después trabajaba por inversión. ¿Eso no le parece normal? ¿Usted aplaude ese tipo de actitudes, digamos? ¿Terminó la pregunta? Sí. Ya. A ver, el señor Ramírez Cadenillas lo contrata en el año 2008, cuando yo no existía en Kuntur Transportadora de Gas, lo contrata el señor Alejandro Segret. El señor Alejandro Segret trabaja con él durante 3-4 años, es quien decide su contratación, que entiendo incluso hay información pública en donde participan en manera conjunta en algunas sesiones en Ocinermin, qué sé yo. Y el señor Alejandro Segret era el representante y vocero del consorcio que terminó descalificado. El señor Edgar Ramírez Cadenillas prestaba asesorías, entiendo, a muchos otros postores que se presentaron. Y la pregunta que usted me hace, yo también se las haría a todos los demás postores que participaron, porque así como yo, usted dice que yo tendría que haber sabido, yo no soy una persona, digamos, técnica, yo soy abogada, podría cuestionarme a través de los estudios de abogados, si usted quiere. Pero nadie objetó en su momento la designación del ingeniero Ramírez. Dígame, solamente lo siguiente.
¿Con quién era el contacto suyo? ¿De quién de usted dependía? En la primera etapa era Odebrecht Ingeniería y Construcción, mi jefe inmediato era Eduardo Rosendo. Luego pasé a Kuntur, transportadora de gas, mi líder inmediato era Luis Fernando Castro, después fue Luis Arditi, después fue Marco Jaracic. Luego pasé a Gasoducto Sur Peruano y ahí mis jefes inmediatos eran Luis César Lindgren Costa, Rodney Rodríguez de Carvalho, David Sanfrutos, y todos consecutivos, o sea, no todos a la vez. Lo que pasa es que han habido, y el último fue el señor de las Heras. Bien, ¿y usted participó también en la devolución de los 66 millones de dólares? ¿Perdón? En la devolución a Kuntur de los 66 millones de dólares de esta garantía que se había entregado. Sí. ¿Usted participó? Sí. ¿Cuál fue y le pareció normal pedir y obtener esa devolución? ¿Usted qué hizo, digamos, en el arbitraje? No hubo un arbitraje. A ver, explico un poco. La Junta General de Accionistas de Kuntur Transportadora de Gas decidió solicitar la terminación del contrato de concesión de Kuntur. Y además de eso solicitó la devolución de la garantía, que es lo que usted me está preguntando, ¿no? En ese proceso nosotros como apoderados, y hablo de nosotros porque participamos junto con Marco Jaracic en el proceso, presentamos la solicitud de terminación, y en el proceso existe una discrepancia respecto del destino de la garantía. Usted me pregunta si era extraño o no, porque habían precedentes del año 2009 de devoluciones de garantía. Se sobreponía a la concesión que ya tenía Kuntur. A ver, yo entiendo, digamos, el apasionamiento que genera la percepción desde hoy hacia atrás, pero yo les voy a comentar cómo lo viví yo, si es lo que ustedes quieren entender. Cuando sale la norma, que entiendo es la norma que además es producto de un discurso presidencial del señor Humala en julio del 2012, él indica que va a llamar a licitación para hacer un proyecto complementario al proyecto de Kuntur. Complementario, ¿qué cosa quiere decir? Que uno no elimina al otro. Ese es lo que se entendió del discurso. Cuando surge la norma designa o describe de manera, digamos, general, elementos de un sistema de transporte que se va a beneficiar de un régimen de licitación y de una serie de condiciones que salen en la norma. Si era necesario o no, bueno, yo le digo, para Kuntur, transportadora de gas, que era la empresa en la que yo trabajaba, obviamente no, porque no tenía nada que ver con el proyecto para el cual nosotros trabajábamos. ¿Por qué si la valoración o no la valoración? Pues le digo, la posición desde el punto de vista de Kuntur Transportadora de Gas era que no era necesario emitir ninguna norma porque era un proyecto que se iba a licitar, no se sabía de manera detallada cuáles eran los componentes de y no era necesario la emisión de un marco legal para el desarrollo de un proyecto, digamos, tercero, ¿no? Esa es la posición legal. ¿Tuvo conocimiento, señora Jocama, de la reunión que sostuvieron Luis Castilla, el ministro de Economía y el señor Humberto Merino Tafur, el ministro de Energía y Minas, el 26 de julio del 2012, con Jorge Barata? No. Yo debo aclarar que yo no trabajaba para el señor Jorge Barata. O sea, como yo les he indicado quiénes eran mis superiores, yo no he despachado nunca con el señor Barata, ni tampoco he coordinado trabajos con él nunca. El 28 de julio del 2012, Humala anunció en el mensaje de ese día el proyecto de mejoras a la seguridad energética. ¿Lo recuerda usted? Sí, no lo menciona así, pero sí he hecho mi tarea y he revisado el discurso de esa época y habla efectivamente de sacar adelante la licitación de un proyecto complementario al que ya existía, ¿no? Complementario. Complementario, dice. ¿Y era complementario, señora Jocama? Usted era fue la abogada de Kuntur y era la abogada en ese momento de manera continuada, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha descrito usted. ¿Era complementario? A esa fecha no había no había claridad respecto a lo que se iba a licitar. De hecho, lo único que él dice es que es complementario,
¿no? Si no había claridad, insisto, era complementario de acuerdo al criterio técnico, legal, que usted manejaba siendo quien estaba directamente involucrada con ambos proyectos o en ambas etapas. A ver, le aclaro que para esa época la única información que se tenía sobre el proyecto que quería licitar el señor Humala es que iba a ser complementario. Por lo tanto, digamos, el único elemento de evaluación que yo tenía es que efectivamente iba a ser complementario a la fecha. Entonces, insisto, Odebrecht acepta participar de un proyecto complementario al que ya tenía como concesión. Ya, entonces vamos a dejar de colapsar. ¿Cómo evalúa? Sí. ¿No? ¿Cómo evalúa? Si ya tenía la concesión, entonces, ¿cómo es que acepta participar complementariamente? En todo caso, ¿cuál era la complementariedad si él ya tenía la concesión? La decisión de participar del grupo Odebrecht en el proceso que sacó adelante el Proinversión se da en mayo de 2014, no en el año 2012. Cuando sale la norma. A mí se me informa que deciden participar y ahí se me designa agente autorizado y se presenta la precalificación, la solicitud de precalificación. Entonces, no colapsemos todo en el tiempo porque si no es una confusión, ¿no? En el año 2012, cuando hace el discurso el presidente Humala, transcurre casi, no sé, tantos meses hasta mayo de 2014, en la fecha en que el Grupo Odebrecht junto con Enagás deciden participar de manera conjunta en este proyecto. Estamos en el 2012, no en el 2014. Correcto. Y le estamos preguntando por qué es que Odebrecht decide formar este acuerdo para participar en qué, si ya tenía la concesión. No, ¿Qué es la pregunta que ha hecho a la congresista Aramayo? Por eso le pido, por favor, no acumular todo en un solo momento. En el año 2012 no hay ninguna decisión de participar en nada, por lo menos a mí no se me comunica. Para esa fecha, el proyecto del cual hablaba el presidente Humala era un proyecto ajeno al que trabajábamos nosotros. No se sabía cuáles eran sus características, lo único que sabíamos era que era complementario. Si era complementario, ¿cómo es que era ajeno? Sí, congresista Violeta, antes de darle luz a la palabra, damos la bienvenida al congresista Gino Costa. Sí, presidente, este concepto de la complementariedad me parece bien importante, pero la doctora Jokama sabe, como abogada especialista en el tema, la complementariedad tenía un sustento, o tendría que haber tenido un sustento, un elemento técnico, que es la suficiencia del gas para el transporte. Es decir, para ese momento, en el momento en que ustedes estaban a cargo de la empresa, ¿no le parecía que esta complementariedad afectaba el proyecto que ustedes estaban desarrollando? Porque en el país, por lo menos a lo que se conocía para ese momento, no había suficiente insumo para tener una red complementaria o un proyecto complementario al que ustedes manejaban, y por lo tanto una afectación directa a los intereses en una concesión que ustedes tenían. Para responder su pregunta, cuando sale este concepto de complementariedad, en realidad no se sabía exactamente qué implicaba desde el punto de vista conceptual esta complementariedad ni cómo, digamos, impactaba en Kuntur. ¿Ya? Entonces, si había, digamos, yo no tengo capacidad de hacer la evaluación de reservas porque tampoco sabía qué cosa iba a hacer. Lo que sí le digo es que conceptualmente lo que nosotros hicimos, Leo, yo como abogada, fue evaluar el concepto de la expropiación indirecta. La expropiación indirecta es los actos que realiza el Estado que quita valor indirectamente a algún activo que ha sido otorgado legítimamente a algún privado. Ese es el trabajo que nosotros hicimos casi durante todo el año 2013. Fue un trabajo conceptual porque realmente no se tenía elementos para saber qué características tenía este digamos, proyecto complementario. Yo entiendo la frustración de ustedes y la insistencia respecto de cómo no se entendía que era complementario, pero les digo, ustedes revisen la documentación que existía a la fecha en el año 2003-2012 de qué cosa era este proyecto. Por lo menos público no era, cuáles las características, qué cosa iba a hacer, de dónde iba a salir, qué gas iba a usar, no se sabía nada. Yo como abogada, la única tarea que hicimos ese año fue tratar de entender los posibles escenarios, digamos, de tener un proyecto que podía tener el efecto de generar una expropiación indirecta. Ese fue el trabajo. Entiendo su frustración, pero la información que ustedes tienen hoy no estaba disponible en ese año. Les pido por favor que lo revisen ustedes y van a ver y van a corroborar que lo que estoy diciendo es correcto. Señora Jokama, no hay frustración, hay interés
por conocer la verdad. Y si bien es cierto, los elementos que conocemos ahora no eran los que se tenían en el 2012, averiguamos en las personas que participaron directamente porque apelamos al sentido común, a la acuciosidad y al profesionalismo y la ética que debieron tener quienes participaron. No hay necesidad de tener todos los elementos a la mano para ser perspicaz y para, por ejemplo, pensar válidamente si Kuntur, transportadora de gas, ya tiene la concesión, ¿por qué va a participar en un nuevo proceso en el cual se superponen los intereses? Y esa es la pregunta que válidamente estamos haciendo, buscando encontrar las razones, porque nosotros investigamos coimas, y si un proyecto pasa de 1.300.000 a 7.000, más de 7.000 millones, entonces tenemos que sospechar que hubo algo más y que nosotros investigamos en la forma de coimas, detrás de eso. Eso es lo que queremos saber y no hay frustración, todavía estamos empezando el interrogatorio, así que entonces, pretendemos encontrar la verdad. Congresista Aramayo para precisión. Ya, disculpe, gracias, Presidenta. Disculpe, solamente quería aclarar una cosa para poder también caminar un poco. A ver, disculpen si soy yo tal vez la que está frustrada, pero entonces les pido disculpas, solamente quisiera encaminar para poder responder sus preguntas lo mejor posible. Kuntur, transportadora de gas, no participa en la licitación del gasoducto sur peruano. Ya, entonces esa es una precisión importante para ustedes, para poder encaminar las respuestas. Y lo otro es que yo entiendo que ustedes ven esto como un solo proceso, pero lo que sería importante es entender cómo ustedes atan el proceso, perdón, la concesión de Kuntur con esta otra concesión, para también poder aportar en esta perspicacia que ustedes o sospecha que ustedes están teniendo al respecto. Entonces, lo único que les pido para ayudarme también a responderle de la mejor manera, ¿no? Presidenta, quisiera que la invitada nos haga conocer si es que hubo informes de los contratos firmados por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital el año 2008. Si bien es cierto, la invitada ingresa posteriormente, pero cuando se hace cargo, ¿hay informes legales a ese respecto? ¿Emitió usted algunos informes legales respecto a la complementariedad de la que han hecho alusión la presidenta de la Comisión y el congresista Violeta? ¿Cuáles serán, en todo caso, las conclusiones de los informes legales si es que se produjeron? Gracias, presidenta. Conduit, un poco desmenuzar la pregunta, o sea, Conduit Capital Partner y Odebrecht, la compra se produce en el año 2011, ¿no? Entonces, exactamente a qué informe se refiere, congresista? Respecto a esa compra, ¿hay una opinión? Respecto de la adquisición de Kuntur por parte de Odebrecht, yo participé. Se dio en marzo de 2011, se da la compra del 51% y se suscribe a la vez una opción de compra. Si hubieron informes, no, porque fue lo que sucedió fue una negociación de contratos de adquisición sobre la base de la decisión comercial de los titulares de las empresas, ¿no? Perdón, no había propiamente. ¿Cuánto se pagó? Acá creo que lo tengo. Por los primeros 51, creo que se paga. No recuerdo exactamente, puede haber sido 60 millones de dólares, no lo recuerdo exactamente, pero algo por ahí. ¿Los 100 millones que se pagan después estén incluidos acá o esa parte? ¿Cuál 100 millones que se pagan después? Perdón. Más o menos es lo que se tiene entendido que se pagan después por las otras acciones, en total, ¿no? Acá adquiere el 51%. ¿Cuánto le cuesta el 100% o el 99%? Déjenme, porque creo que por acá lo apunté. Esperen un ratito. Si no me equivoco, creo que por todo era más o menos 60 millones. No es que hubo más. ¿Pero qué cosa se vendió ahí? ¿Un casco? ¿Qué cosa se vendió? La concesión, se punto. vendió la concesión. ¿Pero qué más? ¿Hubo planos, proyectos, diseños? Claro. ¿Qué cosa se hizo? A la fecha en que se adquiere la concesión, la Kuntur transportadora de gas, como les comentaba, ya Kuntur había presentado un estudio de impacto ambiental, manual de diseño, estudio de riesgos, había una serie de trabajo de ingeniería que ya se había desarrollado y que tiene un valor, ¿no?
y que ese valor está incorporado a la concesión. Entonces, lo que se adquiere de alguna manera es la concesión, que es el activo más importante que tenía Kuntur. Pero, a ver, se pagan 60 millones y esos proyectos que se presentan, que se entregan, ¿se presentan después? ¿Son los mismos que se presentan o se cambian? Los estudios que usted habla, sí. Los 60 millones, ¿en qué consiste? Y si esos estudios o proyectos o anteproyectos que se presentan, luego los usa Odebrecht para presentarse la segunda oportunidad, para la ampliación de la obra, ¿no? Del proyecto. Es correcto lo que usted dice, ¿no? Cuando se compra Kuntur Transportadora de Gas, efectivamente esos estudios también se adquieren con cargo a este pago que se realiza. Y después, Gasoducto Sur Peruano, efectivamente, por un acuerdo entre Enagas y Odebrecht, pone a disposición de Gasoducto Sur Peruano estos estudios para su uso en la ejecución. Sí. Bueno, entonces acá hay dos cosas, de acuerdo a lo que usted ha dicho. Acá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que son los mismos estudios. Entonces, ¿por qué varía el precio? De 1.300 millones a 7.000 y pico, en primer lugar. Y en segundo lugar, si es los mismos estudios, entonces entraban a un concurso con ventaja. ¿O no? A ver, ¿había ventaja? A ver, le explico un poco. Los estudios, la verdad es que yo no he participado en la evaluación, pero los estudios de ingeniería, el manual de diseño, etcétera, etcétera, son diseños conceptuales que no tienen monto. El monto de 1.300 millones es el monto preliminar de la inversión que tenía la concesión de Kuntur, que era un ducto telescópico, porque era un ducto chiquitito, creo que empezaba grande y terminaba chiquitito. El diseño que se incorpora dentro de los estudios de impacto ambiental y estudio de riesgo es un diseño que nunca fue aprobado como parte de Kuntur Transportadora de Gas. Cuando se incorpora, cuando los socios deciden Enagas y Odebrecht poner a disposición de Gasoducto Sur Peruano la ingeniería, efectivamente era un trabajo que ya se había avanzado, pero entiendo también que los otros miembros de los otros postores también venían avanzando ya en sus propios trabajos de ingeniería y análisis, ¿no? Bueno, o sea, el diseño era el mismo, en todo caso. Era muy similar, entiendo. Bueno, entonces ese diseño similar o parecido sufrió una variación de 1.000 a 7.000 prácticamente, ¿no? Primero y segundo, entraron a una licitación con mayor ventaja porque estaban utilizando los mismos diseños o estudios que habían hecho antes. O sea, ahí hay dos cosas que es interesante resaltar, señora presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Anteriormente, señora Jocama. Finalmente, presidenta, sí. El 60 millones coincide con los 66 que se devolvieron. En el fondo, entonces, Odebrecht, con la gestión que hizo de la devolución de los 66 millones, estuvo pagándole a Kuntur para que salga de la operación, ¿no? Dijo que Kuntur era una empresa y Odebrecht otra. Pero en el 2011 ya prácticamente eran lo mismo, ¿no? A ver, desde el punto de vista legal no. Usted podemos hablar, por eso le digo, ustedes tienen una perspectiva de la investigación que están haciendo. Sí, a ver, solamente una precisión, sí. Ya que dice desde el punto legal no era lo mismo, porque desde el punto legal podemos tener disquisiciones absolutamente largas al respecto y no llegar a un acuerdo, como por ejemplo decir que constructora Norberto Odebrecht es diferente a constructora Norberto Odebrecht, porque obviamente son personas jurídicas distintas, porque una tiene una C y la otra le falta una C. Sin embargo, del grupo empresarial Odebrecht, pregunto, como parte del grupo empresarial Odebrecht, Kuntur, ¿participaba o no participaba? ¿Era o no era Odebrecht? Yo les comento, en el año 2012 se lista en bolsa Kuntur Transportadora de Gas y se declara como grupo económico Odebrecht, eso sin duda. Eso sin duda. Entonces no me diga pues que no eran lo mismo porque eran parte del grupo empresarial. Bueno, entonces, que sean personas jurídicas diferentes, entonces, pero no, o sea, y quisiera por favor que para efectos del desarrollo de la sesión usted no haga esa disquisición legal entre personas jurídicas y en todo caso, cada vez que nos refiramos a Odebrecht se entienda que hablamos del grupo empresarial Odebrecht. Perfecto. Porque
parte de la estructura que ellos tuvieron para burlar muchísimos de los controles fue precisamente jugar a tener distintas personas jurídicas haciendo lo mismo para efectos de esta investigación. Muy bien, presidente. Gracias. Nada más continuamos entonces acá. Usted ha dicho al inicio de su presentación que hay otras empresas que se han visto beneficiadas y que no están comprendidas en la investigación que impulsa el Ministerio Público. ¿A qué empresas se refiere? A ver, para explicar un poco mejor lo que mencioné al inicio. A mí se me imputa haberme coludido con el señor Ramírez para descalificar al otro consorcio y adjudicarme la buena pro. Yo primero, hasta donde yo sé, yo no soy titular de ninguna concesión. Los titulares de la concesión son Odebrecht, haciendo alusión al pedido que usted me está haciendo, la empresa Enagas, eventualmente su accionista Grañe Montero y la propia empresa Gasoducto Sur Peruano. En mi caso, ninguno de ellos, por ejemplo, son terceros civilmente responsables. Es como si yo hubiera actuado sola en este universo para beneficiarme personalmente de la adjudicación de la buena pro. Entonces se refiere a Enagas y... a 4 empresas que he mencionado, sí. ¿Enagas era una empresa peruana? No, Enagas es una empresa española. ¿Tenía oficinas en el Perú? Cuando yo los conozco por primera vez, entendía que estaban viniendo recién al Perú, estaban adquiriendo... ¿no tenía oficinas en el Perú? No lo sabría decir porque entendía que estaban adquiriendo algún porcentaje de participación en TGP. Entonces no sé si tendrían oficinas o no. En todo caso, ¿usted no conoció alguna oficina de ellos en el Perú? No. ¿Personal técnico? ¿Conoció a alguno? Bueno, yo le puedo decir con quién yo conocía, ¿no? El señor Jesús Saldaña. ¿El qué cargo tenía? Era como, no recuerdo bien, creo que era el representante de Nagas para los temas de inversión. ¿Pero personal técnico? A técnico, bueno, yo le digo, no sé si eran técnicos, era Jesús Saldaña, David Sanfrutos y María Jesús Fernández. Esas eran las 3 personas con las cuales, digamos, trabajábamos para el tema de la licitación. ¿Y qué rol cumplían ellos? Jesús Saldaña, como le digo, creo que era como el jefe de Nagas para el tema de inversiones, no sabría exactamente decir qué cargo tenía. David Sanfrutos era miembro de un comité que había para la toma de decisiones en conjunto con la empresa. Él era, digamos, decidía conjuntamente con Rodney Rodríguez las acciones del consorcio. Y María Jesús Fernández ¿Y cuál era el rol de Sanfrutos en la sede de Nagas? Yo entiendo que... ¿O qué cargo tenía Sanfrutos en la estructura de Nagas? Cargo, la verdad, no les sabría decir, pero internamente dentro del consorcio, él era, junto con Rodney Rodríguez, quienes tomaban las decisiones, digamos... Toma de decisiones. Sí. ¿Algún ingeniero que haya estado...? La verdad, no sabría decirle, como yo no veía temas de ingeniería, creería que no, pero no le podría asegurar. Congresista Beteta pidió una interrupción. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, formular algunas preguntas a nuestra invitada, la señora Claudia Jocama. Bueno, como usted también ya lo ha reconocido, el señor Edgar Cadenías, antes de ingresar a ser presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, realizó justamente a través de una consultoría el proyecto del gasoducto sur a Cunturhuasi. Siendo así, usted siendo la representante de la empresa que de alguna manera se ha visto beneficiada, ¿nos podría decir cuántas veces ha tenido reunión con el señor Edgar Cadenías antes y durante el proceso de licitación? Y si nos las puedes detallar, ¿dónde fueron las reuniones? A ver, primero es Cuntur Transportadora de Gas. El ingeniero Ramírez ingresa a trabajar en Cuntur en el año 2008. Yo ingreso a trabajar en el 2010. Yo creo que lo habré visto... Sí. Disculpe, señora. La pregunta... ¿Le pide una interrupción, señora Claudia? ¿Perdón? Adelante. No. Lo que quería era decirle a la señora Claudia, le voy a agradecer
que las respuestas sean puntuales en función a las preguntas que se le está formulando. Entonces, la reunión que usted habría sostenido antes